Bueno, hola a todos. Hoy tenemos un tema muy lindo sobre el santuario, como venimos haciendo. Es un tema muy concentrado, quizás el más complejo que tenemos entre todos los temas que habíamos hecho, porque tiene que ver con esto, el sistema de sacrificios en el santuario. Y está re lindo, así que vamos a dejarle al tiempo todo a Alejandro, que va a presentar esto. Y va a quedar una partecita del tema y para la semana que viene lo vamos a completar en el sermón. Como no había alguien que predique el sermón en el sermón el sábado pasado, así que quedamos con él en que cerraríamos el tema la semana que viene. Así que bueno, sé que algunos viajan, pero esperemos que quede la grabación como para que puedan recuperar. Entonces empezamos hoy y estaríamos cerrando un poquito lo que sería con esto la semana que viene. Muy bien, Alejandro. Vamos a orar, sí, gracias. Querido Dios que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, porque nuevamente podemos encontrarnos para estudiar este tema, acerca del santuario, acerca de los sacrificios. Queremos pedir entendimiento, queremos pedir la presencia del Espíritu Santo, para que podamos comprenderlo y no solamente comprenderlo, sino poder explicar o explicarnos de una mejor manera el plan de salvación. Por eso, Señor, nos entregamos en tus manos para que tú orientes el desarrollo de esta temática que lo va a presentar Alejandro, que esté sobre él, Señor, y que podamos recibir de ti el conocimiento necesario para nuestra salvación. En el nombre de Jesús, amén. Bien, buenas tardes, feliz sábado. La verdad que todos los temas de este seminario sobre el santuario son amplios y lamentablemente el tiempo es muy tirano. Los temas que me habían asignado eran el sistema de sacrificios en el santuario, los sacrificios del servicio diario y el día de la expiación. Es monumental todo lo que hay para hablar acerca de eso. Entonces, la idea era hoy hacer el sistema de sacrificio e introducir a lo que era el servicio de sacrificios diario, pero igual iba a ser demasiada información. Entonces, la idea que queda es que el sábado que viene en el sermón haríamos un repasito de lo que sería el servicio diario en el santuario, teniendo en cuenta que en el servicio diario entra todo lo que vamos a ver hoy. Entonces no tenemos que profundizar mucho en eso y entonces nos centraríamos más en lo que era el día de la expiación, que era un día muy especial. Igual los temas están todos ligados, porque todo esto está muy vinculado con lo que era el servicio diario y con lo que era el día de la expiación. Entonces quedan todos los temas unidos en eso, ¿no? Hasta ahora vimos cómo estaba formado el santuario, todas las partes que formaban parte del tabernáculo, las personas que estaban involucradas en el servicio del tabernáculo, centrándonos concretamente en levitas y en sacerdotes y el sumo sacerdote, que fue los temas que se estuvieron viendo anteriormente. Para todo lo que tiene que ver con el servicio del santuario hay muchísimas actividades más. Ustedes piensen que había gente que tenía que hacer la limpieza del lugar, juntar la leña para los sacrificios, juntar las cenizas que quedaban después de los sacrificios, limpiar todo el lugar, cuidar el lugar, abrir las puertas para que la gente pueda participar cuando estaba el templo. O sea, había muchísima más gente sirviendo que esos servidores que se nombraron, que son en los cuales nos centramos siempre, que es el levita, el sacerdote y el sumo sacerdote. Hoy vamos a ver un poco todo lo que tiene que ver con el sistema de sacrificios del santuario. Dios nos crea con la capacidad de tomar decisiones, nos crea con el libre albedrío y nosotros somos, como se dice, forjadores de nuestro destino, ¿no? Las decisiones que tomamos son las que marcan nuestro futuro. Y es así que el primer sacrificio que nosotros encontramos registrado en la Biblia está en el libro de Génesis, que es ¿cuándo? Génesis 3:21, cuando Dios dice... No, Dios no lo dice, en el versículo dice que Dios les hizo vestimentas de animales, de pieles, a Adán y Eva porque ellos estaban vergonzosos porque estaban desnudos. No habla de sacrificio,
no se habla de holocausto ni de ninguna ofrenda. Simplemente se hace una mención de que tuvieron que morir animales para que Adán y Eva puedan vestirse, ¿no? Así que esa sería la introducción al tema de lo que tiene que ver con la muerte. No se sabe, no lo dice la Biblia, si Dios les explicó a ellos que ese animal que estaban matando en ese momento estaba representándolo al mismo, pero algunas pistas de eso podemos encontrar. ¿Podés adelantar, por favor, a la siguiente? Fíjense esta cita de un devocional de Elena de White a fin de conocerle. Dice, Adán y Eva estuvieron como criminales delante de Dios esperando la sentencia que les había acarreado la transgresión. Pero antes de que oyeran de los espinos y los cardos, el dolor y la angustia que sufrirían y el polvo al cual debían volver, escucharon palabras que debían inspirarlos con esperanza. Aunque debían sufrir por el poder de su adversario, podían mirar hacia adelante a la victoria final. Muy lindo el mensaje de la frase. Ellos estaban, dice, como criminales, esperando la sentencia de muerte, ¿no? Pero al final dice que tenían que pasar por una etapa de sufrimiento, pero mirando hacia adelante iban a encontrar la victoria. El PowerPoint que van a ver ustedes tiene mucho texto. ¿Por qué? Porque vieron que este material después queda para consulta. Entonces, por eso le escribí muchas cosas al PowerPoint. A mí no me gusta hacer así, porque considero que el PowerPoint es una ayuda a memoria más que una lectura de textos, pero como justamente la función de esto es que después el día de mañana ustedes lo puedan volver a repasar o consultar, entonces van a encontrar que hay mucha palabra, ¿está? Vemos la siguiente, por favor. Fíjense esta cita del libro Cristo en su santuario, también de Elena de White. Para Adán, ofrecer el primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Acá vuelvo a repetir lo que decíamos recién. No sabemos si ese primer sacrificio era el que implicaba la muerte de ese animal para que ellos puedan obtener las vestiduras. No lo sabemos, ¿está? Fíjense en que la ilustración los muestra vestidos a ellos, ¿no? O sea, son ilustraciones. Pero bueno, la cita dice, para Adán ofrecer el primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiese sido obediente a Dios no la habrían conocido ni el hombre ni las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Eso nos da la pauta de que él estaba consciente de lo que iba a pasar. Dios ya le había explicado lo que significaba. Ahí viene todo ese versículo que después nosotros conocemos, que pisarás la cabeza de la serpiente, toda esa profecía que le hizo. Vieron que la cita anterior hacía referencia antes de los cardos, antes del trabajo, del dolor del parto. Hubo un momento en el que seguramente Dios dialogó con ellos y les presentó el plan de salvación y ahí les dijo, miren, para cubrir su desnudez ustedes tienen que obtener pieles de un ser vivo y lo tenés que matar vos. Exactamente. Y encima quitarle ellos la vida a ese animal, ¿no? Lo que habrá implicado para Adán realizar ese acto, ¿no? Vemos la siguiente, por favor. Bien, y aquí entramos en los tipos de sacrificios que se hacían en el santuario. Fíjense que son 5. Están los que se llaman holocaustos, las oblaciones u ofrendas encendidas, las ofrendas o sacrificios de paz, la ofrenda o sacrificios por el pecado y la ofrenda o sacrificios por la culpa. Fíjense que prácticamente cada uno de estos temas está tocado en un capítulo definido del libro de Levítico. Capítulo 1 de Levítico habla de los holocaustos, el 2 de las oblaciones, el 3 de las ofrendas de paz, el 4 de las del pecado y el 5 las de la culpa. ¿Tá? Es como que hay un orden que sigue el libro de Levítico donde explica. No nos vamos a detener en todo, después ustedes lean tranquilo en sus casas todos esos textos, pero allí explica bien cómo era el proceso del sacrificio en cada una de esas. Así que la vamos a ir viendo una por una, no en este mismo orden. Después van a ver ustedes por qué. Hay unas que son más importantes que otras o más trascendentes, entonces por eso el orden que vamos a seguir en el desarrollo no es el mismo en que figura ahí. ¿Está? ¿Vemos la siguiente?
Estos son los animales que aparecen en los sacrificios. Avecillas, cabritos, macho cabrío, cordera, vaca roja, palomino o tórtola, novilla, carnero, buey, cordero y novillo. En algunos casos se usaban hembras, en otros eran machos. Ahí no aparecen, pero dice cabrito, pero entrarían las cabras, por así decirlo. No necesariamente el cabrito como cría, ¿no? Sino también la cabra de animal adulto, también se lo mencionan algunos de los sacrificios. Pero básicamente estos eran los principales animales a los que se recurría para poder realizar el sacrificio. Sí. Vamos a ver después eso. Sí. Vemos la siguiente. Holocaustos. La palabra en hebreo para holocausto es olá, que significa ascendente. Fíjense en la versión de los 70. La versión de los 70 es la versión que se traduce del hebreo al griego. Ellos le escriben holocauston. Holoc completamente y caustos quemado. O sea, es un sacrificio que se quema totalmente en el altar. Todo el sacrificio entero se pone sobre el altar y es consumido. Se podía presentar ganado vacuno, ovejuno, cabras o aves. ¿Está? Fíjense lo que dice Andrés en el santuario de su servicio. Es la más importante y características de las ofrendas. Es la principal, es el holocausto. Todos estos eran consumidos por completo en el altar de los sacrificios. Eran descuartizados. Si ustedes leen en Levítico, ahí dice cómo tenían que hacerse el despiece del animal. Que lo tenían que abrir de una forma, sacarle las vísceras por un lado, cortar las extremidades posteriores, las anteriores, ponerlo en una determinada... Todo eso está escrito en Levítico, ¿sí? Y la sangre era derramada alrededor del altar. La sangre que sacaban de ese animal la dispersaban toda, la volcaban alrededor del altar. Fíjense en Génesis 8:20, es la primera referencia a la palabra holocausto. Noé edificó un altar, tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y le ofreció un holocausto. Esa es la primera vez que nosotros tenemos la expresión holocausto. Por eso les mencionaba, el primer sacrificio es el de Génesis, allí en el Génesis 3, en el jardín del Edén, pero no aparece la expresión holocausto en ese lugar. Hay una referencia a un animal muerto, pero no se habla de sacrificio. Por eso después la cita de Elena de White ayuda a comprender que hubo un sacrificio ahí, hubo un momento en el cual Adán y Eva, frente a Dios, participan de lo que sería un anticipo de todo esto que después iban a realizar en el pueblo de Israel. Siguiente. Acá les puse algunos versículos en diferentes versiones, después también como para entender todo el significado. Era consagración y dedicación, una entrega completa de una vida. Ese era el significado del holocausto. ¿Por qué? Porque el animal se quemaba entero, no quedaba nada. Se quemaba el hueso, todo se ponía en el altar hasta que desaparecía. ¿Tá? Se realizaba la expiación por su intermedio. Pondrá su mano en la cabeza del holocausto y será considerado expiación. La persona ponía sus manos sobre la cabeza del animal que llevaba, podía ser un cabrito, un cordero, una paloma si no tenía recursos, y entonces confesaba su pecado sobre ese animal y lo mataba la misma persona, no el sacerdote. Era el mismo individuo pecador el que tenía que hacer el sacrificio del animal. Una vez que lo mataba, lo tenía que desollar, le tenía que sacar el cuero y entonces lo despiezaban y ahí lo colocaban sobre el altar para ser consumido por completo. La traducción en lenguaje actual sería, dice, allí pondrá su mano sobre la cabeza del ternero y lo matará, yo recibiré su ofrenda con agrado y le perdonaré sus pecados. Fíjense lo que dice el autor Polanco en el Santuario al alcance de todos. El holocausto era un símbolo de consagración, dependencia de Dios y entrega completa. Así como este animal es dado por completo a Dios, yo también me doy por entero al Señor. Era la persona que se ponía en las manos de Dios. Él confesaba su pecado sobre ese animal, transmitía su culpa sobre el animal y lo mataba. Y entonces Dios podía eventualmente hacer expiación por él una vez que se concluía ese sacrificio. Hay varias versiones que explican, pero la que me resultó más interesante es la última. El que me presente la ofrenda le quitará el cuero, cortará el animal en pedazos, lavará con agua los intestinos y las patas del animal y entregará todo a los sacerdotes. Ellos pondrán leña sobre el altar
y le prenderán fuego y quemarán los pedazos del ternero junto con la cabeza, las patas, los intestinos y la grasa. Es una ofrenda de aroma agradable que se presenta en mi honor. En la Biblia vamos a encontrar muchas veces esa expresión, sacrificio de olor grato a Dios. Esa expresión de olor grato quiere decir el sacrificio de olor grato es el sacrificio que se consume por completo. A Dios le resultaba agradable esa entrega. Obviamente tiene un paralelismo con nuestra vida, ¿no? Fíjense que ahí hace referencia a eso. El pecador entregaba su vida a Dios. Es como que se consagraba por completo. Se ponía en las manos de Dios pidiéndole el perdón a Dios. Entonces, ese es el sacrificio de olor agradable que se presenta. ¿Vieron que en el Nuevo Testamento hay referencia a eso? Presentad, ¿qué dice? Vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Vieron que Pablo dice? Va insistiendo en esa idea, ¿no? Así que ahí está el origen. Lo encontramos en esos sacrificios, en el holocausto, en ese sacrificio que el pueblo de Israel realizaba, donde el animal se consumía por completo. ¿Estamos? ¿Vemos la siguiente? Fíjense este texto de Job. Habiendo pasado en turno los días del convite, enviaba y los santificaba, se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job estaba haciendo como padre una oración intercesora. Él estaba haciendo holocaustos de olor agradable a Dios en nombre de sus hijos. Ahí aparece otra vez el término holocausto. Él no estaba haciendo cualquier tipo de sacrificio. Él hacía un sacrificio donde el animal se consumía por completo y él lo hacía en nombre de sus hijos. Fíjense el pensamiento de él. Quizás mis hijos habrán pecado. Entonces él hacía una oración intercesora, un sacrificio intercesor por sus hijos para que ellos puedan ser redimidos, por así decirlo, y aceptados por Dios en ese sacrificio de olor agradable. Acá viene otro tipo de sacrificios. Las oblaciones u ofrendas encendidas. La palabra en hebreo es mincha, que significa un don hecho a otro, generalmente dado a una persona que tiene un estatus superior al del que era donante, ¿sí? Hay varios ejemplos donde aparece. Génesis 4, Caín. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Esa expresión ofrenda es donde le entrego algo a un ser superior. En Génesis 32, 13, aquella noche le envió presentes a su hermano Esaú, Jacob, y en la última, 43, 11, Israel su padre les respondió, así es hacerlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Esa es la expresión que se utiliza para minchá, para oblación, para ofrenda. No es un animal. Es un producto de la tierra. Vemos la siguiente. Levítico 2. Cuando alguna persona ofreciera oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá incienso y la traerá a los sacerdotes. Y de ello tomará el sacerdote su puño, lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Esta es una ofrenda de no un animal. Se ofrecía algo de la tierra, el producto de la tierra en concreto, flor de harina, pero fíjense que no era simplemente la harina que se quemaba, había incienso, para que salga también un aroma que sea grato en esa ofrenda que se estaba presentando. ¿Vemos la siguiente? Son ofrendas de harina, los productos de la nación, básicamente. Aceite, harina, cereal, vino, sal, incienso, el producto. Incluso en algunas expresiones, en algunos lugares vamos a encontrar que ahí habla ofrenda de las primicias, las primeras cosechas que se hacían del producto. No todos cultivaban lo mismo. Cada uno llevaba la ofrenda del producto que él tenía en su campo. Trigo, avena, centeno, lo que sea, llevaban esa ofrenda para presentarle ante Dios. Pero no era una ofrenda que se hacía en forma separada de la otra.
acompañaba a todos los holocaustos y ofrendas de paz, que es otro tipo de ofrenda que vamos a ver después. No es que era una ofrenda por sí misma, era como un complemento. Yo llevaba mi animal y aparte llevaba esto. Si hacía un holocausto, el animal se quemaba. Y se quemaba parte de eso, porque vieron que dice, de la ofrenda que yo llevaba, el sacerdote tomaba un puño. Ese puño lo echaba en la ofrenda, en el sacrificio, en el altar para quemarlo. El resto no. El resto quedaba para el sacerdote. Como una ofrenda de los frutos de la tierra, un reconocimiento de las misericordiosas provisiones celestiales. Significaba sumisión y dependencia y reconocimiento de la soberanía y mayordomo. Yo soy un mayordomo de lo que Dios me da. Dios me permitió cosechar esto, le estoy llevando parte a Él como ofrenda. Y el sacerdote, una parte la ofrecía en el altar y otra parte se la quedaba para su sustento. El sacerdote recibía parte de esa ofrenda para el sustento de él y su familia. Estamos hablando de aceite, harina, ¿sí? Sal, incienso, todo eso quedaba también parte para el sacerdote. ¿Vemos la siguiente? Acá aparece otro tipo de ofrenda. Las ofrendas o sacrificios por la culpa, que también aparece que es la ofrenda para el pecado, pero se dividen en dos esas. La ofrenda para la culpa es la ofrenda en la cual yo le hice un daño a un prójimo. La del pecado es donde yo le hago un daño a Dios. Hay una diferencia que vamos a ver en estas dos ofrendas. En esta primera ofrenda yo le generé un daño, un problema a mi vecino, a mi familiar, a mi prójimo. Entonces tengo que restituirlo. Es una restitución o compensación por alguna apropiación indebida de la propiedad. También lo podemos encontrar como ofrenda de restitución. Se podía reemplazar esa ofrenda, dice en la Biblia, allí en Levítico 5, que si la persona que llevaba esa ofrenda no tenía lo suficiente, ni siquiera para 2 palomitas, podía llevar un 10% de una efa de flor de harina. Y ahí puse la cantidad. Hay dudas en cuanto a lo que es un efa. Un efa está entre 18 y 35 litros. ¿Está? O sea, es muy amplio el espectro, pero generalmente se acepta que andaba entre los 20 y 22 litros de grano. Se usaba para medir el grano. Entonces, la persona tomaba una décima parte de un efa, o sea, más o menos 2 litros, digamos. 1,7 kg sería, en términos de ahora, 1,7 kg más o menos sería de harina o del trigo o de lo que llevaba, lo tenía que llevar. Pero flor de harina tenía que llevar, no podía llevar cualquier cosa. La flor de harina es la harina refinada muy fina, casi que parece un talquito. Es muy fina, no es esa harina común que uno consigue. Ustedes piensen que el sistema de molienda era complicado en aquella época, o sea, no es que ibas al supermercado y le pedías, dame un efa de flor de harina, tenías que hacerlo en tu casa. Y recurrías a la fuerza de un animal si tenías mucho dinero, donde vos tenías un molino en el cual había un burro moviendo la rueda, o la otra era fuerza humana con la mano en el famoso mortero, donde tenías que ir apisonando ese grano hasta que se convertía en harina. Y vos le seguías apisonando hasta que quedaba ese polvito muy fino. O sea, estamos hablando de una selección especial de harina, digamos, no era cualquier tipo de harina. Lo mismo pasaba con los animales. No podía llevar cualquier animal. En todas las descripciones bíblicas dice que tenía que ser un animal, ¿cómo? Sin defecto. No podía tener una pata renga, no podía tener una mancha en su cuero o en su piel, no le podía faltar un cuerno o la oreja mordida, no podía tener nada, tenía que ser un animal perfecto. Obviamente todo apuntaba a un simbolismo, por eso era la perfección que se exigía en eso y también la pureza de este producto. ¿Vieron cuando uno va a comprar un producto así refinado? Se habla de la pureza. La harina de tantos ceros tiene más pureza que la otra, o el azúcar, ¿no? Eso implica que hay una perfección en ese producto. Ahí está apuntando a algo, ¿entienden? Todo esto tiene un simbolismo que apuntaba después cuando venía Cristo. El cumplimiento de todo este sistema de sacrificios apuntaba a Cristo, que era un ser perfecto. Entonces todo esto les iba mostrando al pueblo de Israel que no es que era algo que tenían que tomar a lo liviano y llevar lo que primero se les cruce por el camino. Tenían que buscar lo mejor para ofrecer. Ahí puse un par de versículos que son interesantes. ¿Por qué? Porque este sacrificio es un tipo de sacrificio donde
no entra en juego la sangre. Generalmente cuando nosotros hablamos de sacrificio, ¿en qué pensamos? En sangre. Pero acá no hay sangre. ¿Por qué? Si yo no tengo los recursos o los medios para llevar a un animal para esa sangre, podía reemplazarlo por algo que no tenía sangre. Hebreos 9:22. Héctor, ¿lo tenés, por favor? Hebreos 9:22. Bueno, por favor. Bien, fíjense que ahí usa dos palabras o dos ideas. La primera es que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, por un lado. Por el otro dice que casi todo es purificado con sangre. O sea que había cosas que no implicaban el sacrificio de la sangre para poder ser purificado. Fíjense el Salmo. Sí, pero era la forma en que ese pecado era perdonado. Ahora vamos a ir viendo un poquito más. Salmo 51. Salmo 51, 16. Dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. O sea que estos versículos nos están hablando de que más allá del sacrificio de carne, había algo que no necesitaba precisamente la sangre. Misericordia quiero y no sacrificios. ¿Se acuerdan? Había un momento en el cual Dios le estaba pidiendo al pueblo que no hacía falta que le maten algo porque estaban matando el animal por rutina y no estaban cumpliendo su verdadero objetivo. Y el verdadero objetivo no era el de matar el animal, sino lo que simbolizaba y lo que significaba ese animal. Yo, pecador, confieso mi pecado, pido perdón por mi pecado, mato a un animal, derramo su sangre y hago expiación por mi pecado. Pero si yo no estoy cumpliendo con los pasos previos, no sirve de nada. Por eso el texto, allí en Hebreos, Pablo dice, casi todo se puede remediar con sangre. Hay cosas que no. Vemos el siguiente. Fíjense del libro de Santuario y su servicio. Al buscar una aplicación de esto en la economía cristiana, no podremos creer que se refiere a las personas que no tienen un conocimiento directo y definido del Salvador y sin embargo viven de acuerdo con toda la luz que poseen, haciendo la voluntad de Dios hasta donde la comprenden. No puede significar a aquellos paganos que nunca oyeron hablar del nombre de Jesús y sin embargo en mayor o menor grado participan de su espíritu. Creemos que hay quienes no han oído nunca el nombre bienaventurado del Maestro, que no saben nada del Calvario ni de la redención obrada para ellos en la cruz y sin embargo han manifestado el Espíritu de Cristo y serán salvos en el reino de los cielos. Creemos que los tipos o figuras que consideramos se aplican a los tales, haciendo referencia a esa ofrenda sin sangre. ¿Cuántas personas murieron sin conocer acerca de Cristo? ¿Cuántas personas hoy en día no conocen acerca de Cristo? El otro día estaba mirando un documental acerca de todo este conflicto allí de Gaza, con Israel y todo, y hablaba una persona que vive en un campo de refugiados palestinos. Y dice que ellos están tan rodeados y controlados por Israel, que hay gente que no sabe que hay otros países en el mundo. Estamos hablando del año 2023. Y hay gente que creen que el único mundo que hay es ese campo donde ellos se mueven, que no hay algo más grande. ¿Entienden? Entonces, ¿cuánta gente en esas condiciones no sabe nada acerca de que Cristo murió y todo, pero vivieron de acuerdo a sus leyes, sus principios, su ética y su moral, y la cumplieron? Eso es lo que hace referencia a este texto. Personas que no oyeron nada acerca del Calvario, pero dice allí que viven de acuerdo a la luz que poseen, haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo con normas y principios que para ellos son los mejor y los respetan.
Entonces este autor, Anderson, en ese libro le hace referencia a ese texto de Pablo donde dice casi todos, ese casi, entra esta clase de personas que no saben lo que es un sacrificio de sangre, que no entienden y no conocieron nunca que Cristo murió en la cruz por ellos. Y ellos murieron y tienen la opción de salvarse también en esas condiciones. Vemos la siguiente. Y acá entramos al otro, que este es el más complicado de todos. Las ofrendas o sacrificios por el pecado hacia Dios. Este ritual era totalmente diferente a todos los otros. Nos está quedando el de las ofrendas de paz, que ese lo vemos al final. Este ritual era distinto a todos. ¿Por qué? Por el tipo de animal que se sacrificaba, lo que se hacía con la sangre, lo que se hacía con la carne y quién era el que ofrendaba. En todos los demás no importaba quién era. Todo pasaba de la misma forma. En esta ofrenda había muchos grados, ¿no? Levítico 4 y 5. En esos dos capítulos analiza lo que son las ofrendas por el pecado. Y allí hace la discriminación de quién era el que tenía que llevar la ofrenda, cómo hacerla y cuándo. Por un lado, los sacerdotes ungidos, el pueblo de Israel como congregación, un príncipe o gobernante o líder del pueblo y el individuo común. Y la ofrenda era según la capacidad del oferente. Vieron que mostramos un montón de animalitos. Si tenías mucho, llevabas un buey. Si tenías menos, llevabas una cabra, un cordero, una palomita. ¿Tá? Vemos la siguiente. Y aquí empieza. Si era sacerdote, tenía que ser un becerro sin mancha, igual que la congregación. Si era un príncipe, un macho cabrío. Si era un miembro del pueblo, una hembra. Es la primera vez en los sacrificios donde aparece la hembra. Hasta ese momento eran solamente machos los que se ofrecían. Acá al individuo se le permite llevar una hembra para ser sacrificada. Tenían menos valor y aparte acuérdense que todo apuntaba a Jesús como el Cordero. Acá aparece la figura, digamos, femenina dentro de los sacrificios, las hembras que podían ser sacrificados. Fíjense, en todos los casos, el oferente traía la ofrenda, ponía su mano en la cabeza y lo mataba. En el caso de la congregación no podían todos estar matando al animal, entonces ahí los ancianos del pueblo eran los que hacían el sacrificio. Pero todo el pueblo hacía una especie de colecta, digamos, para poner la ofrenda. Ahora vamos. Pero era el oferente el que se encargaba de llevar la ofrenda por el pecado. ¿Está? Seguimos. ¿Qué pasaba con la sangre? El sacerdote mojaba su dedo por su ofrenda, por su pecado, mojaba su dedo en la sangre, lo rociaba 7 veces en el velo del santuario, en los cuernos del altar del incienso y luego al pie del altar de sacrificio echaba la sangre. Acá ya empieza a aparecer el velo del santuario como un lugar que recibía los pecados, porque el sacerdote mataba al animal y asperjaba la sangre en el santuario, no quedaba en el altar. Y la sangre que sobraba de ese proceso la vertía en el altar. Sí. Sí. Lo degollaba así y esa sangre que chorreaba la juntaban en una cazuela, digamos, porque esa sangre después él mojaba el dedo y la asperjaba o la vertían en el costadito, en el ciruelo al lado del altar. Justamente por eso, cuando al principio hablé de la cantidad de gente que servía en el santuario, vos tenías personas que lo más probable es que esa sangre le echaban o arena o algo para ir tapando eso. El incienso, él dice, tapaba también el olor. A ver, es cruento y feo decirlo, pero si ustedes van a un matadero, al animal cuando lo matan se hace encima de todos sus desperdicios. Eso pasaba ahí también, ¿eh? O sea, no pensemos que era algo totalmente limpio, como ahora yo voy al mostrador del carnicero y le digo, poneme 1 kilo de vacío acá y él agarra un pedazo de carne limpia y le saca un poquito de la grasa y me lo vende. Ahí estaba el animal, todo sucio, le cortaba, le sacaban el cuero o la piel y el animal
estaba toda su sangre que lo chorreaba, ensuciaba, la sangre salpicaba. No era un proceso limpio, el mismo oferente quedaba salpicado por la sangre que saltaba de una yugular. O sea, estamos pensando en un animal vivo que latía y la sangre le seguía saliendo así a borbotones. O sea, no era algo lindo, era algo muy sucio y feo. El animal berreando a los gritos porque no mueren enseguida. O sea, era una situación bastante caótica la que se vivía en ese lugar, ¿no? Entonces no era tan sencillo. Y había, obviamente, estaba lleno de moscas y un montón de cosas. Fíjense que incluso cuando vimos la ofrenda previa, se hablaba de que el oferente tenía que tomar los intestinos y lavarlos con agua. O sea, había que ir haciendo todo un proceso también de limpieza, porque si no, eso iba a ser un desastre de mugre y de contaminación, un foco de infección impresionante era. Entonces había que tomar un montón de precauciones higiénicas para poder atender justamente eso. El sacrificio que hizo Salomón cuando inauguró el templo, ¿vieron que habla de miles de animales? ¿Imaginan ustedes lo que habrá sido eso? Encima, el animal sabe o siente el olor a la muerte de los otros, y los otros que estaban esperando para ser sacrificados habrán estado gritando como locos porque sabían lo que les esperaba. O sea, toda una situación que se ve, chicos presenciando eso, o sea, hay que armar todo el escenario completo, ¿no? Es un hecho muy cruel, muy cruento el que se estaba experimentando cuando se realizaba todo ese tipo de sacrificios, ¿no? Fíjense, tanto el sacerdote como el pueblo hacían aspersión en el santuario. Para el gobernante y para el individuo no. La sangre se volcaba en el altar, no iba al santuario. Ahí empieza a haber diferencias entre lo que se hacía con el pecado de cada uno. El sacerdote y el pueblo, esa sangre contaminada, porque el pecado lo transmitiste al animal, confesaste tu pecado sobre el animal, mataste a ese animal, la sangre lleva ese pecado y vos lo estás tirando en el santuario. Al hacer la aspersión de esa sangre, estás contaminando el santuario. En el caso del gobernante y del pueblo, no, porque la sangre se volcaba a los pies del altar. Vemos la siguiente imagen. ¿Cómo era el sacrificio? Para el sacerdote y la congregación, el animal se llevaba fuera del campamento a un lugar limpio y lo quemaban afuera, no adentro. Acá empiezan las diferencias. La sangre se asperjaba en el santuario, pero el animal lo llevaban afuera y lo quemaban afuera. Se sacaba el pecado del ámbito del santuario, se lo echaba afuera. El gobernante e individuo, la carne la comían los sacerdotes. El sacerdote asumía la culpa del pecado del individuo y del gobernante. Por eso comía la carne. Los pecados, eso lo dice ahí en Levítico, ¿no? Explica todo el proceso. Los pecados no se llevaban al santuario, sino que se transferían al sacerdocio. Ellos eran los que recibían toda esa carga de culpa. Ellos no podían sacársela de encima. Ellos habían hecho la expiación por su pecado personal, que era el que echaban al santuario. Ahora estaban recibiendo al comer, estaban recibiendo los pecados de todo individuo que iba a hacer un sacrificio y de todos los gobernantes o líderes que también estaban haciendo el suyo. Ese pecado ya iba hacia el dirigente sacerdotal. Y acá viene la vaca roja. Números capítulo 19. Todo el capítulo 19 de Números habla de la famosa vaca roja. No era cualquier vaca, era alazana o roja. Ese color marroncito que vemos en algunas vacas, esa. No. La Hereford no, no sé, creo que no. Esa vaca se la consideraba como expiación. O sea, ¿qué es para expiación? Que hace remisión de pecados. Servía para perdonar los pecados. No era muerta en el santuario, la llevaban afuera. Era sacada del campamento, la llevaban afuera. Allí la mataban, el proceso era el mismo. Le ponían las manos, le sacaban el cuero, la degollaban, sacaban la sangre, ¿sí? La sangre la asperjaban 7 veces.
El sacerdote que la había llevado a hacer el sacrificio tenía que lavarse sus vestiduras, bañarse él y permanecía inmundo una semana. Otro hombre, también limpio y purificado, iba después a ese lugar donde se había quemado a la vaca y juntaba las cenizas. La sangre nunca entraba al santuario, porque todo quedaba allá afuera, en ese campo. Era un campo y la Biblia resalta allí en el libro de Números, especifica que siempre se buscaba un lugar limpio. O sea, no es que acá la sacrificaron y después volvían en el mismo lugar a volver a sacrificar otra, no. Cada vez buscaban un lugar limpio para hacer un sacrificio de esa vaca roja. Y acá entra en juego un aspecto que no entra en juego en todos los otros sacrificios. El sacrificio de la vaca roja servía para expiación, para el israelita y para el extranjero que estaba viviendo en el campamento de Israel. Todos los otros sacrificios eran para Israel. Acá ya entra en juego otro personaje. Entra en juego el extranjero. Hay expiación para ese extranjero, para ese gentil, para ese que no formaba parte del pueblo de Israel. Tiene la posibilidad también de obtener el perdón de sus pecados por medio del sacrificio de esta vaca roja. ¿Ven? Afuera del campamento. No, afuera del campamento. Hacen un fuego, ponen el animal, le ponen leña arriba y lo queman. Y después juntan esas cenizas. Todo ahí. Y esas cenizas las usaban, ahora vamos a leer todos estos versículos, las usaban para agua. Con esas cenizas las usaban para purificar agua. Entonces después las personas, para obtener perdón de sus pecados, tenían que tomar esa agua. Era una forma de purificarse. Cuando leemos en todo Levítico números que hablan métodos de purificación, cuando uno estaba inmundo, cumplía ciertos días la mujer después del proceso de menstruación, que quedaba inmunda, tenían que tomar esa agua para poder ser limpios de nuevo. Por eso la vaca roja toma mucha importancia, porque es un sacrificio que si bien el animal se lo sacrificaba, no formaba parte del santuario, estaba ajena al santuario. ¿Qué era el santuario? Era sangre. Acá ya no entra en juego la sangre, acá entra en juego el agua, porque las cenizas que después esa persona juntaba, las usaba en el agua y entonces se hacía una purificación del agua. Vamos a ver esos versículos. Hebreos 9, ¿alguien lo tiene? Sí. Acá hace una comparación, la sangre de toros, de machos cabríos y las cenizas de la vaca roja. Servían como expiación, cuanto más la sangre de Cristo, dice allí Pablo, va a servir eso. ¿Alguien tiene el de Salmo? Yo tengo abierto justo en Salmo acá. Salmo 51, 7, dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Acá no entra en juego la sangre, acá entra en juego el agua, como un elemento de limpieza. Ahí vuelve a aparecer otra vez la escena esta de la vaca purificando ese agua. Ese sacrificio que se hizo animal era para limpiar la vaca. Y David dice, purifícame, me lavo y soy limpio. Primera de Juan 5:6. Primera de Juan 5:6 dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Incluso un autor hace referencia a la muerte de Cristo cuando le clavan la lanza. Sangre y agua. Entonces no es solamente la sangre la que forma parte de la purificación de una persona. Entra en juego también el agua, pero no cualquier agua. Acá el agua tenía las cenizas que había sido
de ese sacrificio que se hizo de este animal, que se quemó, se las puso en esa agua y se tomó. Vamos a leer el de Pedro. Y esa agua simboliza el bautismo que ahora os salva, no quitando la impureza del cuerpo, sino pidiendo a Dios una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo. Todo el sistema del santuario apuntaba al futuro, a la venida de Cristo. El israelita por ahí no lo entendía como lo entendemos nosotros. Hoy yo no necesito matar una vaca, o un toro, o un becerro, un macho cabrío, o una paloma. No tengo que hacerlo, yo me bautizo. Ahí entra en juego la vaca roja. Me impresiona porque lo azul es demasiado azul para poder ver. Sí. Pero me puse a pensar que a lo mejor no hiciste así. No sé si leíste lo que yo te mandé, todos ustedes de Paulo. Él habla mucho del cordón azul del celeste, porque está hablando del sacrificio de agua y espíritu. Con eso uno se limpia. No sé, ese nuevo. Sí, lo estuve mirando, pero el azul lo puse porque se veía bien. Probé en otros colores y se veía horrible las letras, pero sí, no, pero lo que pasa es que no aprendo más. En la computadora lo veo re bien. Acá en lo grande no se ve nada. Pero por ahí tendría que ponerle en negrita las letras para que resalten un poco, o en un tamaño mayor de letra capaz, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, claro, y ahí es donde entra en juego este animal. El israelita entendía que podía haber una salvación o una purificación por medio de un elemento que no implicaba un sacrificio. Por un lado teníamos esas ofrendas en las cuales no se mataba ningún animal, que eran esas ofrendas, las oblaciones esas de productos del campo, digamos, ¿no? Y ahora entra en juego otra cosa más, donde yo accedo a la salvación por medio del bautismo, que es lo que a mí me purifica y me prepara para poder decir soy miembro del pueblo de Dios, acepto a Cristo como mi Salvador. Entonces ahí entra en juego todo el tema de lo que implica el bautismo y esa purificación con agua. Vemos la siguiente. Dentro de las ofrendas de pecado, le decía el otro día a Milton, uno se mete acá y salen temas para las ramas que no terminamos más. En Israel había 3 clases de pecado. Estaba la peyá, que era la transgresión, la rebelión, el quebrantamiento, el pecado. Ahí el teclado mío no era el español. Puño alzado sería, ¿no? Que es un pecado que yo lo hago conscientemente. ¿Está? Ese pecado no entra en las ofrendas de pecado. Ese no entra. El aguón es la iniquidad, la culpa, el castigo. Es una ofensa intencional o no contra la ley de Dios. Y el jatá es errar en el blanco. Me equivoqué de camino. Es otro tipo de pecado en el cual lo hice sin saber. Iba caminando y encontré esa mochila y me la llevé sin saber que era de él. Como decían en el diario el otro día, hablando de toda la inundación esta que se está generando en la zona de La Pipé y en Ituzaingó, uno de los vecinos de la isla se quejaba porque, claro, vino tan repentino que se llevó un montón de cosas. Entonces hay artículos personales flotando en el agua y dice que los paraguayos lo juntan diciendo lo que está en el río es nuestro. Entonces es como que sabiendo que es de otro lo agarran porque está en el río. Bueno, ese es el pecado donde sí, no sabía que era de él y me lo llevé. Entonces, cuando me doy cuenta o me advierten o me dicen, no, mira, esa mochila le pertenece a alguien, a ello tengo que ir a hacer una ofrenda por el pecado, tengo que ir a hacer una expiación. ¿Está? La ofrenda, la peyá, esa ofrenda, ese tipo de pecado para el israelita, a ver, el siguiente, si está hoy el versículo, es este. Mas la persona que hiciera algo con altiva mano, así el natural como el extranjero, a Jehová injurió. Y tal persona será cortada de en medio del pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, dio por nulo su mandamiento, enteramente será cortada la tal persona, su iniquidad será sobre ella. No hay pecado, no hay expiación. Esa persona no podía llevar un animal para sacrificarlo en el santuario porque cometió un pecado contra Dios. Quedaba cortada, la mataban, la apedreaban, la echaban del pueblo.
O sea que no todos los pecados eran perdonados. O sea, eran, ¿cómo sería la palabra? Eran proclives de ser, recurriendo al sacrificio, obtener el perdón. No todos. Si vos cometías un pecado de rebelión, sabiendo que vos eras consciente, por eso vieron cuando leemos en la parte del Éxodo, que el sábado fue a juntar leña y lo apedrearon. ¿Cuál era el mandamiento? Guardar el día sábado. No lo hizo, lo sacaban del pueblo. A la mujer, totalmente, no cometerás adulterio, no robarás. O sea, esos mandamientos definidos que vos sabés que es la ley de Dios y vos conscientemente de eso lo hacés, esta es la consecuencia. No hay expiación que valga, no hay sacrificio que te permita obtener el perdón de esos pecados. Estamos hablando del contexto de Israel. ¿Está? Vemos la siguiente. Estamos en el horno. Igual, en este momento estaría lo que se llama el pecado imperdonable. ¿Cuál es? Es la ofensa contra el Espíritu Santo. ¿Y cuándo yo hago esa ofensa? Es cuando dejo de escuchar esa voz de la conciencia que me dice no hagas esto que es malo. Exactamente. Y no, ya cruzaste esa línea. Estás en lo que se usa en aviación cuando se dice el punto de no retorno, donde el avión llega a un punto en que ya no puede volver, tiene que seguir porque si no se cae. Bueno, ahí ese es el pecado imperdonable. En Israel pasaba eso. Llegaba ese grupo de personas, no había ningún animal, no había ningún sacrificio que les pueda a ellos permitir obtener el perdón de ese gran mal que habían hecho. Fue ofensa contra Dios, decía el versículo. O sea, sabías que era malo y te importó nada lo que Dios dijo y vos lo hiciste igual. Ofrendas o sacrificios de paz. Este es un tema que le comentaba también a Milton, me sorprendió muchísimo. Encontré muchas cosas en estos temas que si bien uno por ahí los estudia y todo, pero por ahí uno no le dedica esa profundidad para estudiarlos como para este seminario, y encontré un significado muy grande en lo que eran las ofrendas de paz, por eso lo puse al final, porque nos vamos a explayar un poquitito más en todo lo que significa esto. La expresión es Seba Selanmim, componer, suplir lo que falta, pagar una recompensa. La ofrenda de paz es una ofrenda voluntaria. A diferencia del holocausto o de la ofrenda por el pecado donde yo iba, porque me pescaron agarrando la mochila, entonces me dijeron, andá y tenés que dar una ofrenda. Entonces yo iba, acá yo voy solo. Acá yo me presento espontáneamente en el santuario para hacer una ofrenda de paz. Se traían en cualquier ocasión, no había un día determinado, no había una fecha, una semana, un sábado especial, no había un día. Era una ofrenda de gratitud. Vieron que acá en la iglesia hacemos, para el cumpleaños, uno por ahí se le pregunta, ¿quiere traer las ofrendas florales para el cumpleaños? Es voluntario. ¿Lo hago? ¿No lo hago? No, es voluntario. Bueno, la ofrenda de paz era esa. Para demostrar agradecimiento, gozo, solución de problemas y cumplimiento de votos. Tenía libertad de elección en el animal. Era voluntario. Podía ser un becerro, un carnero, un cordero, un macho cabrío, una cabra. Y eran de 3 tipos, de agradecimiento, me fue bien en un viaje, en un negocio, vendí un pedazo de tierra, coseché mucho, esa era una ofrenda, agradezco. Cumplimiento de votos, si pasa tal cosa, el voto, bueno, cumplo la ofrenda. Y eran voluntarias. Y esta última era la más importante, la voluntaria. Vemos la siguiente. Les repito, perdón por el mucho texto, pero tiene mucha riqueza como para dejarlo, ¿no? Las ofrendas del Antiguo Testamento eran oraciones objetivas. Combinaban la fe y las obras, la oración y la fe. En su totalidad expresaban la entera relación del hombre para con Dios y la necesidad que tenía de Él. Las ofrendas pacíficas eran ofrendas de comunión. Los holocaustos se quemaban completamente sobre el altar. ¿Se acuerdan el holocausto de olor agradable? Todo al altar. Las ofrendas por el pecado se quemaban fuera del campamento o eran comidas por el sacerdote. Pero las ofrendas pacíficas se dividían no solamente entre Dios y el sacerdote, sino que una parte, la mayor, era dada al ofrendante y su familia. La parte de Dios se quemaba sobre el altar, el sacerdote recibía el pecho y las espaldillas agitados
y el resto le pertenecía al ofrendante, quien podía invitar a cualquier persona limpia a participar de ella con él. Debía comerse el mismo día y en algunos casos el segundo día como tarde. La ofrenda del holocausto se quemaba toda. La ofrenda por el pecado, o afuera del santuario, la sangre se asperjaba y el sacerdote la comía. Esta ofrenda no. Una parte se quemaba, una parte se quedaba el sacerdote y el resto se la llevaba la persona. En ninguno de los casos anteriores el ofrendante se llevaba algo de la ofrenda, él dejaba todo. Acá él se la lleva y celebra con su familia, con sus amigos, con el que celebró el pacto, con el que hizo las paces. Por eso es la ofrenda de paz. Era una fiesta. Y esa persona dice que invitaba a los amigos y comían un día o dos, depende de la cantidad o del animal llevado para el sacrificio. Si llevaba un becerro, y en un día era muy poco probable que lo puedan comer. Acá entra en juego también el tema de la higiene, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo puede dejar una carne? No había heladera. Entonces, obviamente, se cocinaba en el altar, claro. No sé si el asado al punto medio, como lo comemos nosotros, no hay una información que diga específicamente cuánto tiempo quedaba ahí. Yo creo que habrán esperado que tenga un olorcito rico, un lindo color y ahí la comían. O sea, es una suposición porque no hay nada definido. Hay una ofrenda que sabemos que se quemaba toda. Yo creo que habrá sido feo el olor de esa carne quemada, ¿no? Pero esta otra ofrenda aparte la sacaban y entonces el ofrendante después la podía compartir con su familia. Sí. No. Claro, no es a las brasas, es a la llama. Es el asado de las películas norteamericanas que vemos que cocinan ahí las hamburguesas a la llama así, y está negra por afuera y cruda por dentro. O sea, habrá sido algo así, un fuego continuo, porque pensemos que, si bien el tema no nos da hoy el tiempo para hacer todo el tema del sacrificio, pero estamos hablando del sacrificio continuo, un altar funcionando las 24 horas, con fuego. No era carbón, era llama, ¿no? Entonces allí estaba realizándose eso, ¿no? Pero es interesante el significado de esta ofrenda de paz. Participan todos. Participa Dios, participa el sacerdote y participa de esta ofrenda, participa el que la llevó. Antes simplemente la dejaba en el santuario, él ahora se la lleva a su casa y la comparte con sus amigos, con su familia, con sus vecinos. Vemos la siguiente. Toda la ceremonia constituía una especie de servicio de comunión en el cual el pueblo y el sacerdote participaban de la mesa de Jehová, una ocasión de gozo en la cual todos se unían en agradecer a Dios y alabarlo por su misericordia. Era una ofrenda voluntaria. ¿A vos te fue bien en algo? ¿Estabas contento? ¿Cumpliste años? ¿Volviste de un viaje? ¿Se casó tu hijo? ¿Nació alguien en tu familia? Ibas a hacer esta ofrenda. Era una fiesta. Más allá de esa parte del sacrificio en la cual vos le ofrendabas a Dios, hacías la ofrenda de gratitud a Dios, vos compartías tu gozo con todos los que estaban a tu alrededor. Entonces era una ofrenda de comunión, digamos, de participación, de felicidad, de vínculos, de fortalecer relaciones dentro del pueblo. Vemos la siguiente. Este es mucho texto. Dice, ¿por qué puse este texto? Porque nos habla a nosotros. Dios quiere que su pueblo sea honrado y digno de confianza. Quiere que cumpla sus promesas. Nadie desempeña sus deberes cristianos si no es digno de confianza en el trato comercial. Nadie puede violar su palabra y conservar el favor de Dios. Nadie puede ser deudor moroso, ni siquiera negligente al respecto y ser tenido por honrado a la vista del cielo. Sobre todos los demás, el cristiano debe ser hombre de palabra. Debe ser no solamente íntegro, sino puntual. Esta es una época en la cual muchos consideran su palabra de poco peso y tienen poco respeto por sus promesas. Aunque esto es lo que puede esperarse del mundo, no tienen excusa los que llevan el nombre de Cristo y repudian sus promesas. Sin embargo, ¿cuántas promesas quedan sin pagarse? ¿Cuántos votos se violan? Se viola el voto matrimonial, se viola el voto tomado en el bautismo, el que se ha tomado en la ordenación. Se repudian los pactos, se violan los acuerdos, se olvidan las promesas. Es común faltar a la fe, despreciar la responsabilidad es casi universal. Cristo mismo se preguntó si hallaría fe en la tierra cuando volvieran.
Qué dura, ¿no? Incluso en una partecita mencionaba que para ser íntegro, si yo le dije a alguien, te vendo tal terreno o tal casa en tanto valor, y después viene alguien y te ofrece más, vos tenés que ser fiel a la promesa que hiciste anteriormente y no venderle a ese que te ofrece más ahora, porque vos recordaste algo con alguien. Entonces acá habla de eso, esta es la ofrenda de paz. Por eso la quise poner esta frase, porque le comentaba a Milton, es muy duro lo que dice. Es necesario, pero es muy duro. Uh-huh. Totalmente. Pero el mensaje que dice allí es para que reflexionemos en dónde estamos parados, ¿no? En lo que decimos que somos y si vivimos de acuerdo a eso que decimos que somos. Cuando yo iba leyendo esto, me puse a pensar, ¿será que soy así en todos los aspectos de mi vida? Porque ahí él habla no solamente del tema de los negocios, habla de la puntualidad, habla de la responsabilidad, habla de las deudas, habla de la integridad. O sea, son muchas cosas que entran en juego acerca de cómo somos. Vos ya no le pedís prestado a este porque ya le pediste demasiado y no le devolviste y ahora vas a recurrir a otro porque estás viendo a ver quién te da algo porque ya los demás te cancelaron todo tu crédito. Entonces vas cambiando de almacén que te dé fiado porque le dejaste el clavo a todos los otros. O sea, gracias. Hay muchas situaciones puntuales. Llegamos a horario, somos íntegros cuando cumplimos, decimos, che, te veo a las 10 en tal lugar. ¿Estamos? Uh-huh. Palabra la escucha, lo que yo digo se hace. Si realmente actuáramos sabiendo que está el Señor a nuestro lado, tendríamos mucha más integridad. No leemos la palabra porque está indicado y seguimos como el resto, pensando que Dios está a nuestro lado, está muy lejos, está arriba, no lo vemos. Cuando no lo vemos, actuamos. Sí, tal cual. Es así. Sí, es que somos hijos del rigor. Lo vemos cotidianamente. Yo estiro la cuerda hasta donde llego y si no pasa nada la sigo estirando. Entonces, es como que estoy probando a ver hasta dónde voy sin pagar las consecuencias de mi mal accionar, ¿no? Entonces, ando con la cédula vencida, la cédula de conducir vencida, total nunca me paran. No hay inspectores de tránsito porque solo se dedican a cobrar el SEM, entonces ando por los barrios y ni miran si mi auto está en condiciones y tampoco yo lo pongo en condiciones porque sé que no me lo controlan. Y hacemos así, ¿no? Tomo antes de manejar, total nunca me hacen el test de alcoholemia. Cruzo el semáforo en rojo, total no hay ninguna cámara que me ve. O como pareció cuando dijeron que iban a poner esas cámaras que controlaban, vieron si uno tenía el cinturón. Che, ¿en dónde están? ¿Para qué querés saber dónde están? Y porque vas a ir por otra calle. Exacto, es evidente la pregunta. O esos grupos que andan pululando controles policiales, entonces vos sabés a la noche que están haciendo el control en tal esquina y rodeás 20 cuadras más lejos para esquivarlo porque sabés que te falta un papel, la BTV, el seguro, la patente, lo que sea, y la esquivás. O sea, somos hijos del rigor. Y después sabemos que si nos agarran, nos ponen una multita que es así, entonces no nos afecta. No voy a votar porque son 50 pesos la multa por no ir a votar. Y cualquier otra multa no es cara. Ahora, siempre se habla de que el argentino necesita que le den garrote. O sea, circulaste a máxima velocidad. Vieron que se trascendió un video de ese chico andando a 200 por hora en el Iguazú, en el Parque Iguazú en moto. Bueno, lo descubrieron. Le sacaron el carnet. Decían, no, cóbrenle como multa el valor de 3 motos para que aprenda. O sea, si vos pones una norma donde le sacás el carnet, el tipo va a manejar igual sin carnet.
Entonces decía, no, ponerle una multa que le duela, por eso somos hijos del rigor. Necesitamos que nos aprieten para poder reaccionar, ¿no? Y yo creo que esta cita apunta a eso. Exacto. Tener ser conscientes de lo que implica ser cristiano y decir que soy hijo de Dios y que soy miembro de la iglesia y que me bauticé y que lo acepté como su Salvador, implica todo esto. Entonces, la pregunta es, ¿estoy así? ¿Seguimos al otro? Sí. Ajá. Claro. Sí, medio que me diluyo en la multitud, digamos. Claro, sí. Sí, sí, es cierto. Milton. Ujú. Sí, sí, tal cual. Sí, ya no le damos trascendencia. Y las cosas, fíjense que las noticias son de momentos. Enseguida surge otra cosa que tapa y no se habla. Ya pasó a un segundo plano, ¿no? Y apareció algo nuevo y ya trasciende y después otra cosa y así vamos cambiando de tema y nos vamos, digamos, insensibilizando. Entonces pasa eso. Y es cierto, el tema de la rutina es muy preocupante. Es como que nos acostumbramos, tengo que ir a la iglesia, bueno, voy. Y así, ¿no? Y en el caso de los hijos... Claro. Uh-huh. Exacto. Totalmente. Vemos la siguiente. Esta es. Sí. En medio de toda esta confusión debe haber un pueblo en el cual Dios pueda confiar, en cuya boca no se ha hallado engaño, que sea fiel a su palabra. La pregunta hecha en Salmo 15 está allí. La pregunta de Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? La respuesta, el que anda en integridad y obra en justicia y habla verdad en su corazón. El que no detrae con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge oprobio. Aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, honra a los que temen a Jehová y habiendo jurado en daño suyo, no por eso muda. Es un salmo muy profundo este. Ahí hay solo unas partecitas del salmo. Pero fíjense lo que dice. En medio de esta confusión, Dios requiere un pueblo. Ese era el objetivo que Dios tenía para el pueblo de Israel. Cuando Dios saca a Israel del cautiverio allí en Egipto y lo lleva a Palestina,
Él le prometió la prosperidad, la abundancia, les prosperidad, todo con un objetivo: dar a conocer un mundo pagano, dar a conocer que había un solo Dios y que se podía vivir de acuerdo a las normas y a las leyes de ese Dios. Ese era su objetivo. Un pueblo en el cual iba a contrarrestar, por medio de todo este sistema, iba a mostrar cómo uno podía ser salvo. Y dejen de matar niños. No tiene ningún sentido eso que están haciendo. Dejen de vivir de esa forma tan caótica que tienen. Ese era el objetivo que tenía el pueblo de Israel: mostrar a las naciones esa luz. Y perdieron de vista su objetivo, se fueron por las ramas, digamos, de lo que Dios les pedía, empezaron a perder de vista cuál era el sentido de todo eso y lo transformaron para ellos en una rutina. Uy, si algo malo, bueno, voy y sacrifico un animalito y ya está. Pero no empezaron a tener conciencia de lo que implicaba matar ese animal y a quién estaba representando. Por eso cuando después leemos a que Jesús a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, es porque ellos no estaban esperando a ese Mesías. Todo eso que apuntaba a un hombre que iba a venir a salvarlos del pecado, ellos dijeron: no, es uno que va a venir a salvarnos de los romanos. Perdieron de vista lo espiritual para concentrarse en lo mundano, en lo terrenal. Y por eso no se dieron cuenta de dónde estaban cuando vino Cristo. Entonces, esa necesidad sigue siendo vigente hoy. Creo que hay una más. Sí. Una de las condiciones para permanecer en el tabernáculo de Dios es no cambiar aun cuando se haya jurado en perjuicio propio, dice ahí. Habla de la propiedad, lo que decíamos recién. ¿Se mantendrá fiel a su contrato cuando represente una pérdida? En caso de ser cristiano, sí. El respeto a la palabra propia es una necesidad clamorosa. Lo necesitan las naciones para que sus acuerdos no lleguen a carecer de significado. Lo necesitan los negocios, no sea que el resultado sea confusión y desastre. Lo necesitan los individuos, no sea que la fe desaparezca de la tierra. Sobre todo la necesitan los cristianos, no sea que los hombres pierdan su visión y esperanza y la desesperación se apodere de la humanidad. ¿Vieron esa cita que dice la mayor necesidad del mundo? Esa cita tan conocida del libro de la educación, ¿no? Más vigente hoy imposible, pero marca una realidad. O sea, hoy la palabra no vale nada. Ni siquiera si lo firmamos y escribimos, vale, porque lo rompo y ya está. Ah, sí, me falsificaron la firma. O sea, estamos viviendo unos tiempos muy complicados. Entonces, cuando empezamos a ver todas estas cosas, todo lo que implicaba para el israelita ir a hacer ese sacrificio, llevar ese animal, confesar su pecado, porque aquí entra en juego el otro aspecto. Yo tengo que confesar ese pecado. El israelita no le servía de nada matar al animal si previamente él no pasó por ese proceso. Él tenía que reconocer su culpa, por eso tanto en las ofrendas por el pecado como por la culpa, a la persona le hacían ver: vos agarraste una mochila que no era tuya. Entonces, y ahí entraba en juego en el de la culpa la ofrenda de restitución. ¿Por qué? Yo le saqué a él la mochila, se la tengo que devolver. Incluso tenían unas pautas donde si vos sacaste tanto tenías que restituir con un plus como, digamos, punitorio por haberlo sacado, ¿no? Te saqué 100, te devuelvo 150, por decirlo así. Entonces, yo tenía que tomar una acción. No solamente decirle: che, perdóname, no me di cuenta que era tuya y me la llevé, sino devolvérsela. Y después tenía que ir a hacer el sacrificio y confesar: sí, yo fui y hice eso. No ese pedido en el cual pido perdón por mis pecados. No, es el pecado concreto, es el pecado definido. Cuando uno avanza en esto y después llega el día del sacrificio, del servicio diario, el tema del día de la expiación, cuando se habla de que solamente son perdonados los pecados confesados, ahí entra en juego algo mucho más profundo que simplemente decir en la oración: Señor, perdona mis pecados. ¿Cuáles? Yo tengo que ser consciente de cuál es el pecado que cometí. Y tengo que pedir perdón por ese pecado. Y si ese pecado fue un pecado donde afecté a Dios, lo arreglo con Dios. Pero si ese pecado afectó a otro, y yo tengo que acercarme a ese otro, hablar con ese otro. Si puedo, lo restituyo. Si no, veo de qué forma le compenso, porque por ahí la mochila yo ya la vendí.
o se me rompió. Entonces yo le tengo que devolver el mismo bien que le saqué. Entonces en Israel entraba en juego eso. La persona, conscientemente o no, que tomó algo que no debía, tenía que después confesar ese pecado. En concreto, restituirlo, solucionarlo, pedirle perdón a Dios, tomar al animal y degollarlo. Tomar parte activa del proceso de sacrificio. Entonces era muy profundo todo el significado que tenía todo ese sistema que Dios había implementado allí en Israel. Y fíjense qué meticuloso era, que no deja nada librado al azar. Cada cosita estaba estipulada de qué forma se tenía que hacer, cómo, según quién era, la responsabilidad que le cabía a cada uno según su rol, si eras sacerdote, si eras pueblo, si eras líder, si eras un individuo, si tenías recursos o no los tenías. No podías usarlo como excusa, no, yo no tengo, no puedo ir. No, no tenés, llevá un poco de harina y con eso ya está. El tema era el accionar, era la intención de esa persona de ser partícipe. Y sobre todo habla de la importancia, por eso me centré en el último aspecto de la ofrenda de paz, porque habla de la importancia de ese acercarse voluntariamente. Era el sacrificio que más importaba para Israel. Yo voy por mis propios medios. No espero a que alguien me diga hiciste algo para actuar. No, yo mismo me doy cuenta de que hice algo y actúo. Reconozco que soy un ser humano finito, chiquito, y entonces todo lo que tengo no es mío. Dios es el que me da la salud para que pueda ir a trabajar, Dios es el que me da la salud para que pueda hacer esto, Dios es el que me provee los medios. Entonces yo voy y le doy gracias a Dios por lo que Él me da. Lo hago yo, nadie me tiene que venir a decir. Esa era la ofrenda voluntaria, la ofrenda de paz. Era esa ofrenda donde yo me acerco a Dios para darle gracias por todo lo que Él hizo y sigue haciendo para mí. Quiero que quede una última. Y no me peguen. Sí. Resumen de las ofrendas. Las ofrendas por el pecado se le pedían favores a Dios y se le pedía perdón. En los holocaustos representaban la dedicación y consagración de parte del ofrendante. Las oblaciones reconocían la dependencia en que se hallaba frente a Dios el ofrendante en todas sus necesidades y su aceptación de la responsabilidad de la mayordomía. Y las ofrendas pacíficas eran una ofrenda de alabanza por las misericordias recibidas, de agradecimiento por las bendiciones disfrutadas, una ofrenda voluntaria de un corazón desbordante. No pedían favores, alababan a Dios por lo que había hecho y engrandecían su nombre por la bondad y misericordia hacia los hijos de los hombres. Ese es el resumen de lo que serían las ofrendas. Pido expiación, pido perdón, pero la última es donde yo agradezco, me vuelco, le abro mi corazón a Dios y le doy gracias por todo lo que Él hizo por mí. Creo que queda una frase más, una cita que me gustó, esta. Es la hora y oportunidad suprema de la Iglesia. El mundo tiene derecho a la demostración de que hay un pueblo que permanece fiel en una generación infiel y que tiene respeto por su propia palabra tanto como por la de Dios, que es fiel a la fe una vez entregada a los santos. Es más que el tiempo de que se haga la manifestación de los hijos de Dios. Esta revelación de los hijos de Dios no es solamente el continuo anhelar de las criaturas, sino que todas las criaturas gimen a una y a una están de parto por ella. Y esta manifestación revelará un pueblo que tiene el sello de la aprobación de Dios, que guarda los mandamientos de Dios, tiene la fe de Jesús. Su palabra es sí, sí y no, no. Es un pueblo sin defecto aún delante del trono de Dios. Creo que eso resume un poco dónde estamos o dónde tendríamos que estar, ¿no? Pero esa es la realidad. El mundo está clamando por gente que viva con los valores que no se están teniendo, ¿no? Y sobre todo, fíjense que resalta mucho la importancia de la palabra. Sí. La oblación es la ofrenda no de un animal, la de los harina, aceite, incienso, eran ofrendas no vivas, digamos, de un animal. Esa es la oblación. Que la oblación se usaban en todas las ofrendas. Vos llevabas el animal y aparte llevabas también un poco de eso para, podríamos decir, aromatizar o suavizar esa ofrenda, ¿no? Que también era una forma de agradecerle a Dios porque era
un recurso al que vos tenías también. No solo vos tenías un animal, sino que tenías otras cosas también. ¿Queda alguna pregunta o comentario? La ofrenda encendida, el sacerdocio, el altar estaba siempre con una ofrenda. Un animal se sacrificaba a la mañana y uno a la tarde. Ese era el sacrificio continuo. Los sábados se metían 2 animales. Se sacrificaba doble el día sábado. La ofrenda encendida no la vi en este contexto, no la investigué, así que no entró. Sí. Es que es como el tema del incienso y todo eso estaba continuamente andando, por así decirlo, estaba siempre activo, ¿no? Entonces no es que vos tenías que hacer un fuego cada vez que querías hacer un sacrificio. Vos recurrías a ese lugar donde ya estaba ardiendo ese fuego para continuar con el sacrificio. Entonces, por eso en el servicio diario entraban todas esas ofrendas. El servicio diario no era solamente sacrificar el cordero a la mañana y el cordero a la tarde. Vos, o sea, el cuerpo de sacerdotes tenía que atender un montón de cosas del servicio en el santuario. ¿Por qué? Porque estaba el dirigente que iba a hacer una ofrenda por el pecado que había cometido. Estaba el leproso que iba a hacer su ofrenda porque se había curado. Estaba el otro que había vendido un terreno, entonces estaba llevando una ofrenda de paz o de gratitud a Dios. Entonces había un montón de elementos que estaban allí continuamente realizándose, ¿no? O sea, hasta estoy especulando, yo no sé, porque vieron las dimensiones del altar, no pensemos que se hacía un sacrificio a la vez. O sea, si no era inviable para un pueblo de miles de personas, no hay tiempo como para que vayan 300 personas a hacer un sacrificio en un día. Temporalmente era imposible. Claro. Claro, pero aparte piensa en un altar que tenía 2 metros por 2 metros, vos estás acá, un sacerdote, quemando una ofrenda completa. Allá estaba el otro que estaba quemando 2 palomitas que le trajo la viuda, allá estaba en el mismo altar, en ese momento se estaban haciendo varias ofrendas en simultáneo, porque si no era inviable hacer, no, espera que este se tiene que quemar todo. Hasta que este no se queme todo no podemos poner otra ofrenda. O sea, por eso las medidas, incluso en el del Salomón, vieron que las medidas ya eran muchísimas más grandes. Entonces, ahí, claro, por eso, 30.000 corderos, si vos estás 4 horas esperando para que cada cordero se consuma por completo, estás 3 años y medio haciendo un sacrificio ahí. Entonces, lo más probable es que había un servicio de varias personas en simultáneo que estaban haciendo eso. No es que era uno atrás del otro, sí. Sí, sí, sí. Claro, sí, totalmente. Hay que pensar también en eso. Igual vos tenías un sacrificio mínimo de diario, mínimo de 2 animales diario. Después estaban todos los otros que se iban haciendo. Sí, pero vos pensás que tampoco es solamente por el pecado, porque vos una ofrenda de gratitud, vos no estás haciendo por un pecado, vos estás haciendo una ofrenda de gratitud, entonces no necesariamente era eso. Pero sí, es un punto a considerar. El horror de la muerte, de lo que significaba eso, de llevar vos el animal y matarlo vos ahí, habrá sido también algo como para pensar antes de hacer algo, ¿no? Totalmente. Totalmente, se tergiversó completo. Por eso Jesús después echa a todos esos mercaderes del templo porque se había perdido de vista por completo lo que era. Sí.
Cuando estaba buscando información encontré acerca de eso. Hay un grupo muy extremista que siguen haciendo sacrificios de animales. Siguen haciéndolo. Sí. El templo, o sea, los sacerdotes y el pueblo tenía su, ¿cómo se diría? Su establo, por así decirlo. Exacto. Era el establo común de donde se sacaban los animales para hacer ese sacrificio continuo, digamos. Exacto. Ellos eran los encargados de todo eso. Sí, sí, sí. Ellos se encargaban de proveer eso. Independientemente del sacrificio que vos, individuo o pueblo, lleves por el pecado, el templo tenía sus propios recursos, ¿no? Claro, tenían sus propios recursos ellos para abastecer eso, lo mismo que el incienso, las ofrendas de los productos así no animales, digamos, eso lo provenía del mismo pueblo. Acuérdense que había tributos que se pagaban al pueblo, o sea, pensemos en una sociedad civilizada donde había un rey que destinaba partidas para el mantenimiento del templo. En esas partidas que se cobraban de los impuestos o de las ventas, había recursos que alimentaban a ese templo, como los de todas las otras religiones y pueblos, ¿no? Ellos recibían eso, esos animales vivos que después formaban parte del sacrificio. No hay ningún registro que vos digas, un promedio de tantos. Hay datos, casos concretos como el de Salomón o cosas así que se habla de esas cantidades, pero si no, no se puede saber. No se puede saber. Se sabe sí de ese mínimo que era el sacrificio diario de los 2 animales. Después, cuántas personas iban en un día o en una semana a hacer lo suyo, no hay un desconocimiento, no hay un registro exacto de eso. Sí. Claro. Sí. Claro. Y después cuando ya se establecieron en la tierra prometida con los lugares, que había un solo lugar de adoración. Claro. Sí, es imposible. Se hacía doble sacrificio ese día. También se hacía sacrificio. No se hacían todas las otras ofrendas rutinarias, por así decirlo. Era algo diferente, ¿no? Después ellos tenían ofrendas, eso después lo vamos a ver cuando veamos el tema del servicio diario, ahí se entra en más detalle. Pero ellos después tenían fiestas especiales, que algunas caían en sábado, otras no. Entonces en esas fiestas también se hacían cosas que no eran la rutina normal de todos los días. Pero en el caso del día sábado, el sacrificio continuo seguía funcionando. O sea, había como una especie de guardia que se encargaba de, como decía Milton, de los turnos. Había turnos, los sacerdotes tenían turnos para cumplir y bueno, entonces ese día tenían que proveer de todos los elementos para que el sacrificio siga funcionando. O sea, era un fuego que tenían que mantener prendida las 24 horas. No implica que esas 24 horas esté haciendo un sacrificio. O sea, a las 2 de la mañana es muy poco probable que vaya alguien a hacer un sacrificio, digamos, ¿no? Claro, alguno, exacto. Entonces, o sea, son cosas de lo que no hay mucho detalle si realmente se hacían sacrificios a las 24 horas o solo de día o cosas así, no se sabe. Les tocaba una semana de lluvia como la que tuvimos nosotros acá y cómo hacían para... O sea, hay un montón de factores que... no, el fuego se mantiene igual. O sea, le echás más leña y tratás de que no se apague. A ver, estaba en el desierto.
no es que llovía tan abundantemente, pero como es, igual acá hay gente de campamentos que sabe cómo hacer para mantener un fuego. Nada, en el desierto no te iba a llover una semana seguida. Y se te apagaba el fuego, y no, lo tapaban, se protegía. O sea, supongo que lo prendían de nuevo, pero ellos incluso cuando se movían, ellos tenían, los sacerdotes tenían un contenedor especial, sería, ¿no? Exacto, tipo un bracerito donde ellos llevaban encendido ese fuego. Claro, no lo podían dejar apagar. Sí. ¿No? Claro. Las lámparas. ¿Sí? Entonces ellos cuando se movían, una vez que se establecieron ya en Palestina, que armaron el templo fijo, era más fácil. Pero en los 40 años eso de peregrinaje, que ellos iban moviéndose y todo, tenían que velar para que ese fuego se mantenga encendido. Ojo, no pensemos que necesariamente era una llama que había que tener viva, podían tener las brasas, digamos, trasladaban las brasas y después con esas brasas le agregaban ramas y las prendían fuego, porque es muy complicado andar moviendo troncos encendidos, ¿no? Pero... Exacto. Un bracerito, digamos, con las brasas, más que nada, más que una madera prendida a fuego, estamos pensando en brasa, digamos, ¿no? Que velaban para que eso no se les apague. Así que era todo un tema. Queda como continuación de esto vendría lo que sería el tema del servicio diario y el día de la expiación, que está todo vinculado con esto. Porque acá empezamos a ver la introducción al día de la expiación. ¿Por qué? Porque ahora, con todos estos sacrificios, lo que se contaminaban eran dos elementos. Por un lado, el santuario, que recibía esa aspersión de sangre, y por el otro, el sacerdote, que iba consumiendo la carne de ese sacrificio de aquellas personas cuya sangre no se asperjaba en el santuario. Entonces tenemos dos elementos contaminados por el pecado, por un lado el santuario y por el otro el sacerdote, que en algún momento necesitaban hacer una purificación. Y ese es el día de la expiación, ¿no? Emil, ¿se iba a decir algo? Bien, si no hay más preguntas, entonces damos por terminado el tema. ¿Hacemos una oración? Si no hay nada más. Aparte del ejercicio, nos olvidamos de hacer un ejercicio y tendríamos que hacer ejercicio. La verdad. Bien. Oramos. Querido Padre, estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tus bendiciones, te damos gracias por tu cuidado, que en este día estamos aquí en tu casa para aprender sobre estos temas. Te damos gracias por la revelación que tú nos das para poder comprender todas estas verdades, Señor, que están plasmadas en las Escrituras y que nos muestran cómo fuiste tan cuidadoso y tan detallista de dejar todo indicado, todo señalado, apuntando a la venida de tu Hijo como nuestro Salvador. Pedimos que nos ayudes en el resto, nos acompañes en el resto de esta jornada, en la semana que va a comenzar, Señor, pero por sobre todas las cosas, que lo que hemos aprendido hoy podamos hacer una realidad en nuestras vidas. Que podamos ser realmente miembros de ese pueblo que mantiene fiel tu palabra, que se mantiene fiel a ella, que te mantiene fiel a esas convicciones que hay en tus Escrituras, Señor, que podamos decir que siempre estamos tomados de tu mano, guardando tus mandamientos, manteniendo tu fe y preparados para compartirlas con otros. Pedimos que nos acompañes, que nos bendigas, que nos guardes en todo momento y lugar. En tu nombre, amén. Bueno, gracias Ale. Vamos a hacer el cierre para los que están mirando en internet o los que van a mirar. Bueno, mil disculpas a los que ven la grabación porque estuvimos conversando mucho acá y a lo mejor eso no sale, pero bueno, es la dinámica de una clase, lo entretenido de los temas, ¿no? Acuérdense, en el sermón de la semana que viene completamos este tema de los sacrificios y luego nos estaríamos encontrando el próximo 25 de noviembre. Ese sería nuestro siguiente encuentro en esta modalidad y en este horario. Así que ahí vamos a ver las fiestas anuales, que es otro tema interesante que no solemos tratar, así que hagan planes para estar, inviten a los que puedan, para que... Carlos, sí. Carlos da Silva, sí. Bueno, muchas gracias por estar.